Bueno, vámonos con el primer tema. Le decía que el señor Cuitláhuac García, el ampón gobernador de Veracruz, inició desde que llegó toda una estrategia de extorsión. Le voy a platicar la historia completa. El señor llegaba, como cualquier dictador latinoamericano, y le decía a un terrateniente: quiero que me vendas tu tierra. No, no estoy vendiendo. No, es que te estoy ordenando que me la vendas. No la vendo. Ah, pues entonces te la voy a quitar. Y le inventaban cosas y lo metían a la cárcel y obligaba a que les vendiera muy barato, casi regalado. Y así se hizo de muchas propiedades, de muchas tierras, ¿sí? Es un extorsionador profesional. Y entonces, bueno, pues puso en marcha, propuso al Congreso local que modificaran el Código Penal para establecer un nuevo delito. Un delito que tiene que ver con, pues, algo así como agravios a la autoridad. Y con esa estupidez metió a la cárcel a 3,000 personas, la mayoría gente a la que extorsionó y robó, gente que no se quiso dejar extorsionar y que pues, fueron a parar a la cárcel. Afortunadamente la Suprema Corte echó abajo esa tontería y luego pues entonces el gobernador empezó a perseguirlos de otra manera. Y hay una periodista, que es esta que está usted viendo aquí, Claudia Guerrero Martínez, que empezó a publicar todas las porquerías que hacía el gobernador. Y entonces el gobernador empezó a perseguir a una jueza que no se sometió a sus caprichos y a la periodista. Le voy a platicar el primer tema y luego el segundo en la columna. La periodista Claudia Guerrero Martínez denunció que el gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, va en su contra, pues ha sido víctima de persecución por exponer los actos de corrupción y desvío de recursos durante la administración de la rata Cuitláhuac García. De acuerdo con la periodista Claudia Guerrero, el gobernador ha emprendido una campaña para desprestigiarla, al grado de llamarla prostituta, mercenaria, borracha, ludópata y extorsionadora. La periodista Claudia Guerrero Martínez, informó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha iniciado una carpeta de investigación en su contra, con datos que seguramente son fabricados con base a las venganzas personales de un enloquecido gobernador de Veracruz, para vincularnos a delitos falsos y fantasiosos. Asimismo, la periodista señaló que no debe impuestos fiscales ni tenencias vehiculares, tampoco tiene problemas legales, ni mucho menos deudas sin liquidar. Dice: debo una hipoteca de 20 años de mi casa y mis ingresos son reportados en el SAT por mi actividad periodística. Así como terminé de pagar un vehículo después de 4 años de crédito, todo es comprobado y nos avala. Además, se violentan mis derechos legales y no informan el delito por el que se me investiga ni se expresa en el citatorio, deber jurídico que omiten de forma deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Cuitláhuac García, a todo aquel que quiere robarlo o que quiere vengarse o desquitarse, le fabrican delitos. Y entonces, como tiene al Poder Judicial a su servicio, pues los jueces dictan sentencias para encarcelar a los enemigos o a los extorsionados del gobernador. Fíjese nada más toda la trama detrás de una rata como Cuitláhuac García, que es además aplaudido todo el tiempo por López Obrador. Ahora le va el tema de la jueza. Secuestro de jueza, mensaje a la Corte. El escándalo provocó el repudio general, y es que en un despliegue impensable de fuerza arbitraria, propia de una dictadura, una jueza al servicio del Poder Judicial de Veracruz fue secuestrada por guardias nacionales que no se identificaron y que no portaban el uniforme reglamentario.
La detención se llevó a cabo el pasado viernes 16 de junio del 2023, cuando Angélica Sánchez Hernández salió de un hotel donde se hospedaba en Ciudad de México y a donde había viajado para recibir un homenaje en el Senado de la República. Pero el escándalo fue mayor cuando nos enteramos que era la segunda detención consecutiva de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien había sido secuestrada al salir de su casa en Veracruz apenas el pasado 5 de junio por orden directa de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. En aquella ocasión, además del secuestro, la jueza fue incomunicada, torturada, amenazada de muerte y la fotografiaron junto con paquetes de droga y portando una pistola que la obligaron a disparar para hacer creer que había atacado a los policías que la detuvieron. Luego del escándalo mediático, la jueza fue liberada para ser reaprendida el pasado viernes en la Ciudad de México con lujo de violencia y a los ojos de todos. Es decir, asistimos a otro ejemplo de la barbarie y el terror desatados en Veracruz por el arbitrario Cuitláhuac García, el mandatario estatal preferido y solapado por el presidente López Obrador. Pero no, que nadie se equivoque. Lo cierto es que Cuitláhuac García no se manda solo y no es más que un títere de palacio, es el cuello de ganso que se presta para empujar otras venganzas y amenazas de la Casa Presidencial contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte y contra los ministros del máximo tribunal. En efecto, el doble secuestro, la tortura, el encarcelamiento de la jueza Angélica Sánchez Hernández es parte de la campaña ejemplar desplegada contra el Poder Judicial y la Suprema Corte por el presidente López Obrador. ¿Una campaña ejemplar? Sí. Un mensaje ejemplar como el siguiente: que vea todo el que quiera ver, que entienda todo el que quiera entender. Esto le pasará a los jueces y ministros que se opongan al poder de Palacio. Pero si aún lo dudan, vamos al paso a paso. 1. En efecto, desde la llegada de Cuitláhuac García a Veracruz, se desataron la barbarie y el terror por orden del mandatario preferido de Palacio. Basta recordar que Cuitláhuac García promovió incluir en el Código Penal del Estado de Veracruz la figura delictiva de ultraje a la autoridad. Con esa aberración jurídica persiguió a enemigos y adversarios que se negaron al despojo masivo que impuso el gobernador de la entidad. Es decir, todo aquel que se negó a entregar al gobernador sus tierras, sus propiedades, era acusado de ultraje a la autoridad y era llevado preso. El citado delito llevó a la cárcel a casi 3,000 veracruzanos, pero el caso más escandaloso fue la detención arbitraria y caprichosa de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y amigo personal de Ricardo Monreal. 2. Luego de protestas que llegaron a oídos de Palacio, el presidente Obrador inició una campaña de impunidad a favor del gobernador de Veracruz, a quien defendió a capa y espada, un día sí y otro también. 3. Aún así, la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de ultraje a la autoridad, promovido por el gobernador, lo que permitió la libertad de poco más de 2,000 veracruzanos, llevados presos por los caprichos de Cuitláhuac García. 4. Por eso, por instrucciones de López Obrador, el 20 de mayo del 2023, el gobernador de Veracruz encabezó las protestas contra la ministra Norma Piña, frente a la Corte, junto con un grupo de porros a sueldo que quemaron ataúdes y monigotes con la imagen de la presidenta de la Corte. 5. Días después, el 3 de junio pasado, la jueza Angélica Sánchez Hernández desechó la acusación incoada contra un hombre allá en Veracruz, al que le fabricaron presuntos delitos de pertenecer a una organización criminal. El fallo de la jueza impidió vincular a proceso a otra de las víctimas del gobernador de Veracruz, víctima a quien se le fabricaron delitos para despojarlo de sus propiedades. 6. La venganza de Cuitláhuac García llegó 48 horas después, cuando policías estatales secuestraron
en las puertas de su casa a la jueza Angélica Sánchez Hernández, a quien nunca le mostraron una orden de aprehensión y menos le dijeron el presunto delito que había cometido. Luego se supo que la jueza no solo fue secuestrada, sino incomunicada, torturada, fotografiada con paquetes de droga y con una pistola en la mano, la cual había disparado por orden de sus captores para aparentar que había repelido la detención. 7. El montaje resultó tan burdo que días después la jueza fue liberada e invitada por el Senado de la República para recibir un reconocimiento. 8. La jueza Angélica Sánchez Hernández llegó a Ciudad de México en días pasados y tenía prevista una reunión con los ministros de la Suprema Corte, al que acudiría el pasado viernes 16 de junio del 2023. Cuando salía de su hotel, en donde se hospedaba, para dirigirse a la Corte, fue secuestrada de nueva cuenta, ahora por guardias nacionales vestidos de civil y quienes nunca se identificaron. 9. El escándalo se conoció mediante un video difundido en redes sociales y pronto se convirtió en tendencia, ya que mostraba imágenes del segundo secuestro de la jueza del Tribunal de Justicia de Veracruz. 10. El segundo secuestro fue ordenado desde Palacio, en donde también se le ordenó al gobernador de Veracruz asumir la responsabilidad. Queda claro que no existen casualidades y que el gobernador de Veracruz es el cuello de ganso de Palacio para amedrentar al Poder Judicial y para golpear a la Corte. Así el tamaño de las venganzas de López Obrador. Al tiempo.